Es un gusto para mí compartir con ustedes esta tarde y platicar sobre dirección y gestión de equipos. Y me gustaría mucho que hiciéramos un abordaje desde la perspectiva plenamente humana. Yo entiendo que lo que hacemos tiene un corte espiritual y una trascendencia espiritual, pero hay un sustrato humano muy importante que tenemos que meditar. Y cuando trabajamos en grupos apostólicos, cuando estamos trabajando en iniciativas de la fe, pudiéramos caer en una especie de trampa, una trampa que tiene dos polos. Un primer polo es pensar que como somos una institución, pues que difunde los temas de fe, que le interesa a Dios, pues que entonces aquí no vamos a buscar ni objetivos ni metas porque no somos una empresa. Y eso es lo peor que le puede pasar a un grupo humano, cualquiera que sea, que no tiene claridad hacia dónde va. Entonces, muchas veces en los grupos apostólicos en los que estamos en esta trampa, por un lado, pensando que como hacemos cosas muy bonitas del corazón y de la fe, pues como que no necesitamos organizarnos. Por otro lado, la trampa también nos podría llevar a pensar que en esta iniciativa apostólica en la que estamos, solamente debemos ponernos por una lógica de resultados como si fuéramos una empresa. Tenemos que aprender a equilibrar el sentido de un liderazgo afiliativo con un liderazgo orientado al logro de objetivos. No porque el logro de objetivos sea lo que nos mueve, pero es el medio para poder materializar muchas de nuestras acciones y muchas de nuestras decisiones. Entonces, me gustaría hacer ese abordaje teniendo presente que como grupos que trabajamos para la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de un movimiento, dentro de un carisma específico, tenemos que estar muy atentos a no caer en ninguna de esas dos posibilidades, ¿no? Pues aquí todo está bien, o sea, aquí no te preocupes, aquí todo lo hacemos por la fe y Dios toma en cuenta todo y no, tiene que haber orden, tiene que haber estructura. Pero por otro lado, no podemos caer en la rigidez de la estructura y a veces la rigidez de la estructura puede tener también un efecto de alguna manera pernicioso o complicado que hay que también saber ver. Si me lo permiten decir, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Hay que saber equilibrar esta parte. Sabiendo que yo trabajaría con ustedes el tema de dirección y gestión de equipos, quise traerles algo que he utilizado en las sesiones que doy con grupos, con organizaciones, que pueda ser de utilidad. Yo considero que un equipo es exitoso si trabaja con dos pilares fundamentales y quiero platicarles cuáles son esos dos pilares que me parece que nosotros, desde la perspectiva apostólica en la que estamos, debemos ir incorporando, debemos ir incorporando, debemos ir reflexionando cada vez más. Entonces, preparé una presentación que les haré llegar de forma posterior, que nos pueda ir orientando un poco hacia dónde vamos. A mí me dijeron que tenemos hasta 8 horas para platicar de este tema, entonces tengo tiempo suficiente, pero ¿qué les parece que echemos unos 40 minutos Unas y a 6 ver nada si en más, ese, unas 6 horas en vez de 8. exacto, a ver si en esos 40 minutos logramos algo y Perfecto. podemos de alguna manera trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos pilares que yo pondría en la consideración de ustedes que van a estar a cargo de equipos, que van a gestionar trabajo de grupos humanos? A final de cuentas, con esta institución trascendente, pero son grupos humanos. Me encanta esta frase de Truman Capote. No te traigo aquí un teólogo ni un filósofo. Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota. Entonces, como líderes que estamos gestionando equipos, deberíamos hacer ver cómo los equipos pueden trabajar de forma creativa, cómo en ellos mismos existen potencial, recursos, posibilidades. Muchas veces tenemos que renunciar a un panorama directivo, de dar instrucciones, para también crear experiencias de aprendizaje que le ayuden a la gente a saber qué puede aportar y cómo puede aportarlo. En ese sentido, a mí me gustaría cuatro cosas. En primer lugar, decir la importancia de la categoría del encuentro, porque lo que hacemos, ojo, porque sé que la palabra encuentro en el ámbito del Reino Christi puede tener la lógica del encuentro con Cristo. Sí, pero hablo del encuentro interpersonal que se da como grupo. Además, dos pilares, como les he dicho. Uno que considero
fundamental, que es la confianza, y otro que considero como muy complementario, que es la generosidad. Porque además nosotros trabajamos en esta intuición dentro de la iglesia con personas que dan su tiempo, que brindan lo que tienen una fe apostólica muy grande y que quieren dar de sí muchas veces. No es necesariamente lo que pasa en una empresa donde la gente trabaja ahí o está ahí porque tiene que subsistir. Aquí la gente que viene acá es porque quiere estar. Entonces ahí tenemos una ventaja en términos de generosidad y al final que hagamos una pequeña conclusión y un aprendizaje. Pensemos en la óptica del encuentro interpersonal. El encuentro como una categoría es este espacio que se forma entre dos o más personas que comparten valores, intuiciones, necesidades, anhelos comunes. Platicaba en la mañana que ayer por un trabajo en la maestría estábamos pensando en la etimología de la palabra conspirar. Y seguramente ustedes han hablado que estos están conspirando y le damos una connotación negativa al término. Pero si vamos a la etimología, conspirar significa respirar juntos, respirar en conjunto. Qué importante, porque esto nos habla de la sintonía de un grupo, ¿no? A lo mejor estos están conspirando, pero están muy integrados y muy unidos frente a algo que quieren quitar. Pero la palabra en sí misma tendría esta impresión positiva. Un encuentro es la capacidad que tienes de respirar junto con el otro, de convivir con el otro, de sintonizar con el otro. Entonces, deberíamos esforzarnos porque todo lo que hagamos en términos de gestión de grupo sea siempre un encuentro, con el pretexto que ustedes quieran, organizar una misión, hacer algo, una plática, el ICAFE, lo que gusten, que sea un encuentro, una capacidad de conexión con el otro, porque esas experiencias son las que se vuelven significativas para las personas que estamos dentro de los grupos. El tema es que en esta época vivimos en un desencuentro constante. Sabemos que hay una crisis antropológica terrible. Hemos sido educados además en esta noción de piensa mal y acertarás. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos por ver en el otro, en el miembro de nuestro grupo, de nuestro equipo, a una persona dispuesta a cooperar? En ese sentido, dentro de los grupos humanos y dentro de la iglesia, no es una excepción. Pueden existir desencuentros, pueden existir rivalidades, pueden existir diferencias, a veces rencores, a veces faltas a la caridad. Esto es parte no de la humanidad, sino de la consecuencia del pecado que la humanidad trae de inicio. Y sabemos además que cuando queremos ser dos o más reunidos en su nombre para que Dios esté presente, pues hay otro interesado en que no nos unamos. Hay alguien que mete la cola para que la armonía se rompa, para que los grupos no perseveren. Cada que encontremos una resistencia, una referencia, un problema, ahí hay alguien más presente queriendo que no logremos lo que queremos. Los grupos humanos siempre van a ser grupos, espacios de tentación. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Hay un enemigo que no quiere que esto salga y quiere que yo vea mal al otro y que el otro me vea mal a mí. No sé si ustedes han visto El Gran Milagro, esta gran película para explicar la Eucaristía, que es una película animada. A mí una de las escenas que más me ha impresionado, y perdón si hago un spoiler, sé que ese es el gran pecado de la época, pero me atrevo a hacerlo, después me iré a confesar y no pasará nada. Dios es muy generoso y misericordioso, pero en esta película, cuando las personas están dentro del templo y están, se supone, concentrados en la Eucaristía, ahí están los demonios tratando de romper su concentración y de que hablen mal del otro y que lo hagan ver mal, ¿no? Esta idea que tenemos de que el demonio está alejado de los lugares santos, a veces es eh, poco dada, ¿no? Hay que saber que vivimos desencuentro. Ese desencuentro puede darse porque no hay balance entre los intereses y las necesidades personales y grupales. Hay desencuentro cuando buscamos a toda costa el objetivo, pasando por encima del otro. Y a veces en la iglesia, no quiero decir, nos pasa a muchas congregaciones y familias en la iglesia, para lograr objetivos pasamos encima del otro. Qué poco cristianos podemos ser a veces en la práctica.
¿Cuál es el comportamiento adecuado si somos un grupo que quiere trabajar a la luz del evangelio, que quiere trabajar de la mano de un mensaje, de una intuición, de un carisma? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Bueno, pues, tendríamos que trabajar en encontrarnos cada vez más, en resolver de manera pacífica, negociadora, nuestras diferencias, que como grupo humano van a estar. Cuando hablamos del encuentro, hablamos de un auténtico vínculo que se basa, por ejemplo, en el respeto, en la confianza, en la colaboración y que genera posibilidades creativas. Si ustedes me dijeran, oye Héctor, ¿cómo tendría que ser un equipo de Reino Christi? Yo les diría un concepto de Benedicto XVI. Tendría que ser una minoría creativa, un pequeño grupo que interactúa entre sí de tal forma que construye y genera. Y esa construcción y generación atrae a otros. Benedicto XVI tenía siempre la idea de que la iglesia se iba a ir haciendo más pequeña. Esa probablemente era la gran diferencia entre Juan Pablo II, que pensaba que el cristianismo podía ser un fenómeno de masa, y Benedicto, que tenía una visión, algunos dicen más pesimista, en que la iglesia se iba haciendo cada vez más pequeña. Pero en ese hacerse pequeña, decía Benedicto, la iglesia florecerá, porque volverá a ser semilla. Y la idea, pues es una primera comunidad de cristianos, como eran las primeras comunidades de los cristianos. Entonces, este encuentro de interacción tiene que ser un espacio de realización, tiene que ser algo que permita trazar el rumbo, y para eso se viven lo que se conocen los valores del encuentro. Los valores del encuentro son propuestos por Alfonso López Quintás, un filósofo español, sacerdote, mercedario, tiene cerca de 90 y tantos años, colabora muy de la mano con la Francisco de Vitoria, Universidad Nuestra de Reino Christi en Madrid, de tal forma que es un contexto que nos es propio, ¿no? ¿Cuáles son estos valores del encuentro? El asombro, el asombro como esta capacidad de dejarte sorprender por los demás. Ah, es que este ya lo conozco. No, ya sé cómo es. No, este no va a responder. No, este para qué lo invitamos. No, hombre. Y entonces cerramos el asombro y desde ahí no podemos provocar el encuentro. Entonces el asombro, la curiosidad y la búsqueda, la apertura creativa, no, no hay de otra, no se puede. Ya hicimos esto y no funcionó. Cuando estamos en esas posiciones, no nos estamos encontrando. Cuando hay veracidad, cuando hay presencia plena, cuando hay responsabilidad, cuando se vive una generosidad, esto cambia la manera en la que interactuamos y nos relacionamos. Todo grupo, toda organización, dicen los teóricos de los sistemas, que tienen dos funciones. La primera es que los grupos persiguen un objetivo. Eso es lo que se conoce como la función externa de un sistema. Y la segunda es que hay una función interna del sistema. Para lograr ese objetivo, construimos un medio de interacción. Muchas veces pasa que hay grupos que logran el objetivo a costa de su interacción. Y a veces hay grupos que nunca logran el objetivo, pero favorecen su interacción. Si lo llevamos a un contexto de empresa, es esta empresa donde todos son cuatachos, son amiguísimos, van al cine, conviven, participan en la vida de los unos de los otros, pero no logran los objetivos de la empresa, no venden, no posicionan servicios, no atienden bien al cliente. ¿Qué pasa con el sistema? Pues va a entrar en deterioro. ¿Qué pasa con las empresas donde solamente persiguen el objetivo, el objetivo, el objetivo, el objetivo, sin considerar la interacción? Pues que tienen una alta rotación laboral, la gente no se quiere quedar y se va. Entonces, ahí tenemos que aprender a equilibrar. El encuentro, la manera de interactuar los unos con los otros es fundamental para lograr el objetivo. ¿Qué objetivos tiene la sección? ¿Qué objetivos tienen los equipos? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Y cómo se van a organizar entre ellos para lograr esos objetivos desde una perspectiva de encuentro? Cuando uno tiene conciencia de esto, más allá de la operatividad diaria, puede ayudar a que el clima entre los equipos se cambie y se modifique. Sin embargo, cuando tenemos actitudes contrarias al encuentro, provocamos un desencuentro. ¿Cuáles son esas actitudes? Las tenemos aquí. Indiferencia. Alguien que propone una idea y nadie lo pela. Alguien pone una idea en un chat y nadie le contesta. O ignorancia, ¿no? Pues, me vale gorro tu vida, no sé nada de tu vida, no me interesa. O desdén. Yo llevo 25 años en el movimiento. ¿Quién eres tú que llevas 6 meses para decirnos cómo hacer las cosas? Eso es desdén y eso provoca desencuentro.
Si tienes tanta experiencia, ponla al servicio. No la presumas. Presumir no es de cristianos. Ponla al servicio. A veces podemos tener voluntad de dominio, a veces podemos querer manipular. Nos pasa en las empresas, pasa en los grupos humanos, pasa en la iglesia, pasa en las mejores películas y pasa en TNT, como decía el comercial de hace tiempo. Cuando tenemos razón, cuando no la vivimos criticando, cuando reducimos al otro a un medio, a una cosa, a un número, cuando no hay compromiso, cuando desconfiamos del otro, cuando no tenemos certeza del futuro, cuando nos ausentamos, cuando nos aislamos, cuando ocultamos nuestras necesidades, nuestras ideas, cuando estamos a la defensiva. Me gusta pensar en el encuentro como una ostra. Ustedes saben que la ostra tiene adentro de sí una perla, que para nosotros los seres humanos es muy valiosa. Pero si le preguntas a la perla, es cómo ha purificado las toxinas que han entrado en ella. Entonces, para la ostra, la perla es un desecho. Para nosotros es una basura extraordinaria, ¿no? ¿Qué pasa con una perla que tiene la ostra adentro? Cuando tú tienes los valores del encuentro, cuando trabajas desde el asombro, la plenitud, esa ostra se abre y te muestra su valor. Pero cuando tú trabajas desde lo que ves en pantalla, ¿qué pasa con la ostra? Se cierra y no te muestra su valor. Y es más, para ver el valor tendrías que romperla, ¿no? Cuando nosotros trabajamos desde un principio de encuentro, abrimos la disponibilidad de las personas que forman parte de nuestro equipo. Cuando nosotros trabajamos desde la lógica del desencuentro, cerramos lo que las personas pueden darnos. Esto es importante tenerlo presente, no solo en nuestros objetivos que buscamos, que pueden ser muy buenos a los ojos de Dios, pero tiene que ser también parte de nuestra interacción, que es lo que también nosotros vamos a ofrecer a Dios. A fin de cuentas, como hemos dicho, bueno, nosotros no, como se nos ha dicho y lo hemos creído así, seremos medidos en el amor, seremos medidos en la capacidad de encontrarnos con el otro. ¿Cómo vivo la experiencia de encuentro en mi grupo? ¿Cómo la favorezco? ¿Qué produce en mí la experiencia del desencuentro? ¿Cómo me siento cuando no puedo conectar con el otro? ¿Cómo me siento cuando el otro no está dispuesto a lo que yo quiero compartir? ¿Cómo aprendo de este desencuentro y cómo lo modifico? Son preguntas que yo quisiera dejar como tarea posterior a esta reflexión, para que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible. Primer pilar, la confianza. Tenemos que aprender a confiar en nuestros equipos. Ese es el reto principal de los líderes del siglo XXI y los líderes en las organizaciones humanas. ¿Confío en el otro o no? Y para eso yo les recomendaría este texto que se llama Confianza Inteligente, que si bien va al ámbito empresarial, sí, es del ámbito empresarial, podemos sacar mucho sobre cómo recuperar la confianza cuando la confianza se ha perdido. Y esto nos pasa en el movimiento. Se ha perdido la confianza a veces en nosotros. Esto nos pasa en la iglesia. Se ha perdido la confianza en la iglesia. ¿Cómo le hacemos ver a quien va llegando que este es un espacio de confianza? Bueno, esta propuesta de texto, que lo pueden encontrar, se me hace buenísima. Lo escribió Stephen Covey, pero Stephen Covey, el hijo. Muchos ubican a Stephen Covey, el papá. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Fue un gran bestseller en los 90 años 2000. Bueno, pues su hijo siguió los pasos del papá y escribe este libro que me parece que presenta cierto panorama importante. ¿Cómo presenta la confianza? Primero dice que puede haber una especie de confianza ciega. Dice, esta es la confianza que más daño le hace a las organizaciones. ¿Por qué? Pues porque confío demasiado en los demás y me creo todo lo que me dicen, ¿no? Como consecuencia, termino defraudado y me siento traicionado por la gente. No hago nada para contrastar a las personas o la veracidad de lo que dicen. No pregunto, no sigo, no doy seguimiento a los temas, ¿no? Confío que va a suceder como por arte de magia. Comparto toda la información con toda la gente, a todos los niveles.
entiendo que todo el mundo es merecedor de mi confianza y estoy cómodo con la idea de trabajar abiertamente. Confío en que las personas harán lo que dicen que harán. Estos lentes que nos podemos poner para ver a un equipo, pues son lentes que implicarían una gran ingenuidad y un gran desconocimiento de la naturaleza humana, que entre muchas cosas le gusta procrastinar, le gusta patear el balón y dejarlo de hoy para mañana y lo de mañana para pasado. Y muchas veces eso nos pasa, que pareciera que no hay capacidad de enfoque. Entonces, cuando uno está poniéndose estos lentes para ver al equipo, tiene un alto costo. Si lo traducimos a la empresa, por ejemplo, imagínate un área de contratos que no revise los contratos. Le van a meter una cantidad de goles terribles. O alguien que no lleve un control presupuestal, pues va a haber unos faltantes extraordinarios, ¿no? Pero también está el otro lado. Personalmente creo que este lado es el que más nos podría pesar a nosotros. Donde no creo en la gente por naturaleza y dudo de todo lo que me refieren o me comparten. Siempre investigo la credibilidad de las personas y compruebo lo que refieren. Creo que la información es poder y quiero tener todo el poder posible. Quien quiera trabajar conmigo debe ganarse mi confianza y le iré poniendo pequeñas pruebas para ver si es digno de mí. O superviso de cerca el famoso tema del micromanagement, ¿no? Estoy atrás de la gente. Oye, ¿cuándo me vas a mandar el reporte de los inscritos al retiro? Ah, pues el jueves. Muy bien. Oye, el informe para los inscritos al retiro, me lo acabas de pedir hace 10 minutos y quedamos que el jueves. Sí, pero quiero ver si ya lo tienes. No, pues no lo tengo, quedamos para el jueves. Pasan 3 horas. Oye, el reporte de inscritos, pues me lo pediste para el jueves, ¿no? Ese es el micromanagement. Estar encima de la gente constantemente porque no confiamos finalmente en que la gente lo pueda hacer. Entonces, entre estos dos polos, lo que el autor propone es la confianza inteligente. Y él habla de una matriz de confianza. La matriz tiene que ver, uno, con la predisposición a confiar. Yo tengo una natural predisposición a confiar en la gente, o a mí me han traicionado tantas veces que yo ya no confío en nadie. Y luego está la capacidad de pensamiento crítico. Yo puedo tener una capacidad de análisis muy desarrollada y puedo tener una capacidad de análisis muy incipiente. Cuando combinamos el vertical y el horizontal, se nos generan estos espacios. Fíjense ustedes, cuando combinamos una alta predisposición a confiar y un bajo nivel de análisis, nosotros vamos a ser desconfiados. Y esa desconfianza se traduce en indecisión. Y la indecisión tiene un alto costo para los grupos, porque vamos postergando la posibilidad. Si yo, por el contrario, tengo una alta predisposición a confiar, ¿no? Este, y no tengo, y tengo una gran capacidad de análisis, pues yo voy a tener una actitud de sospecha. Seguramente se acordarán de este funcionario público y candidato a la presidencia y todo, que es Santiago Krill, que inculcó en México el término del sospechosismo, ¿no? Entonces aquí creo que todo mundo me va a apuñalar por la espalda, ¿no? Entonces desconfío de todo. Se quiere robar mi puesto de responsable de equipo, ¿no? No lo digo de dientes para afuera, ¿eh? Me ha tocado ver esto. Pude acompañar un proyecto de reforma en una sección, no diré cuál, y en ese sentido, pues hay veces que estas cosas humanas pesan como un lastre muy marcado, ¿no? ¿Qué sería la confianza inteligente? La capacidad de tener un buen juicio. Te voy a pedir que realices algo, te voy a dar las herramientas para que lo realices, te voy a acompañar, pero no te voy a acosar, ¿no? Te voy a dar espacio y voy a darle seguimiento a los compromisos. Y no puedo ser ingenuo pensando que las cosas por arte de magia van a suceder, ¿no? Oye, a lo mejor tú estás como encargado de promover el próximo triduo y si yo no estoy al pendiente de cómo vamos, pues nos vamos a encontrar con que al final va a llegar el fin de semana y cero inscritos, no tenemos a nadie porque no hubo una labor de seguimiento. Cuando trabajamos en eso y queremos generar un clima de confianza en el equipo,
Los que somos líderes somos quienes debemos dar el ejemplo. Y entonces tenemos que tomar la decisión de confiar en el otro. Tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos, que a veces es lo que más trabajo nos cuesta. Tenemos que declarar la intención. Para mí la confianza es esto. Para mí la confianza significa esto. Y tratar de cumplir con esa confianza. Si le pediste a alguien el reporte para el jueves, espérate al jueves. Dale tiempo. Y entonces desde ahí vas a poder liderar para confiar. Si un responsable, si un líder de un equipo no confía en su equipo, en esta confianza inteligente, este equipo no va a poder desplegar sus capacidades, su potencialidad. Sé que se oye romántico, pero también uno tiene que aprender a confiar, porque muchas veces cae sobre unos cuantos. Y los que estamos recibiendo todo el peso, nos sentimos muy cansados, vemos feo a los otros porque no nos quieren ayudar, pero los otros dicen, pues es que haga lo que haga, este nunca va a estar satisfecho. Mejor no le entro, mejor no participo. ¿Cómo podríamos establecer una confianza inteligente y cómo podría liderar frente a mi propio equipo una confianza inteligente? Yo dejaría estas preguntas, insisto, que ves como en estas láminas moradas, para que después de mi intervención, que yo sé que todavía me quedan 5 horas y media, después de mi intervención puedas profundizar. Segundo pilar, sobre todo por lo que hacemos, la generosidad. Y ahí te sugeriría también la lectura de este libro de Adam Grant, que se llama Dar y Recibir. Cómo ayudar a los demás nos conduce al éxito. Igual, insisto, ámbito empresarial, pero nos da intuiciones muy concretas para lo que podemos hacer. Sobre todo porque nos dice, las personas que alcanzan objetivos, las personas que logran lo que se proponen, los equipos que alcanzan lo que están buscando, son equipos que están primero motivados, segundo, tienen una actitud propositiva y tercero, aprovechan las oportunidades. Podríamos decir ahora que tenemos una crisis muy marcada en muchas cosas. Y hay quien puede ver la crisis como el final y ya la trompeta al apocalipsis, o quien puede ver la crisis como la oportunidad de reflexionar. Les decían en mi semblanza que soy miembro de Signis, una asociación católica de comunicación. Tuvimos nuestra asamblea anual este sábado. Reflexionábamos sobre el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz y en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales sobre la inteligencia artificial, sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y un punto que planteábamos es decir, esta época es muy importante para volver a poner la mirada en la persona. ¿Quién es una persona? ¿Alguien que procesa datos? ¿O alguien que tiene una experiencia de eso que puede compartir? Entonces, esta crisis antropológica es una oportunidad para volver a poner el mensaje cristiano de persona al centro, como dice la doctrina social de la iglesia. Lo podemos vivir como apocalipsis. No, ya las máquinas nos van a suplantar. Y para eso todavía le cuelga bastantito. Quiero ver que una máquina logre convencer o que le pidas al chat GPT cómo amarrar a la gente en el triduo de renovación. ¿Y qué te va a decir la maquinita? No te va a solucionar eso, te puede ayudar a hacer una campañita de publicidad para que en la sección difundas el triduo, pero no te va a dar más que eso. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial no va a poder todavía sustituir a nosotros. Es un tema apasionantísimo. En el instituto vamos a lanzar este año una serie de masterclass que después puedo poner a su disposición sobre los temas de inteligencia artificial, porque creo que es un gran tema. Además de que las personas están motivadas, tienen actitud y aprovechan las oportunidades, nos damos cuenta que hay un éxito posible con ciertas condiciones. Cuando hay una combinación entre lo que tenemos que hacer, el talento y la capacidad individual, y lo que el mundo llamaría suerte, que para nosotros tendría otro sentido muy distinto, ¿no? El cómo la providencia va disponiendo los medios para que las cosas ocurran. Pero es muy importante darnos cuenta que hay un cuarto factor del éxito. No solamente es la combinación del trabajo, no solamente es el talento, no solamente es la suerte, sino que son tres estilos de personas que pueden estar en nuestros equipos, que hay que saber identificar.
Adam Grant propone esta distribución. Perdón que aquí ponga un bloquezazo de texto, pero si no nos íbamos a ir a muchísimas diapositivas y no me han dado mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, habría que decir que las personas pueden tener un nivel de interés, pero las personas también se pueden mover por una lógica de crecimiento y desarrollo. Pero también hay personas que se mueven en una lógica de intercambio. Les llama a él personas interesadas, personas generosas y personas equitativas. Podríamos decir, oye, en nuestro grupo, la mayor parte de la gente es una persona generosa. Podríamos caer en ese espacio de aproximación. ¿Sí o no? A lo mejor tú estás empezando a pensar en personas, ¿eh? Porque tú conoces personas concretas y dices, "Mm, esta no la vería tanto acá, sino la vería más bien por allá". Independientemente que hagas un ejercicio, lo importante es que en los equipos siempre hay estos tres tipos de personas. Siempre van a estar. No todos van a ser generosos 100%, no todos van a ser equitativos 100%, no todos van a ser interesados 100%. Entonces tienes que saber tocar los resortes de cada persona, si me permites la expresión, que puede tener uno de estos arquetipos. Entonces, las personas generosas, pues sabes que quieren compartir su tiempo, que siempre quieren dar más, que lo que te están pidiendo más chamba, que en qué más te ayudan, qué más pueden hacer. Muchas veces en nuestros grupos empiezan personas muy generosas que conforme pasa el tiempo se dan cuenta que ellas dan mucho al grupo y que el grupo no les da cambio. Y entonces se vuelven personas más equitativas. Oye, yo doy, pero quiero recibir, ¿no? ¿Recibir qué? Pues aprecio, reconocimiento, que me des tiempo, que me escuches. A lo mejor no es un tema como en una empresa donde la gente quiere recibir un salario. Ahora, dentro de las secciones, tenemos personal en nómina, ¿no? Contratado. Ese personal contratado, tienes que ver que tiene una lógica equitativa y que no está mal. Tienen un horario, tienen un sueldo, que también a veces tenemos que saber equilibrar, porque luego somos candil de la calle y oscuridad de la casa en el cumplimiento del balance vida, trabajo y familia. Pongo eso en la mesa. ¿Cómo logramos que una persona de interés se vuelva una persona generosa? ¿Cómo buscamos también ser equitativos? Esta reflexión es importantísima en nuestros equipos y en nuestros grupos. Hay intercambios entre dar y recibir. Humanamente, si siempre doy y doy y doy y doy y doy, y entiendo la concepción teológica de Santa Teresa de decir hay que dar hasta que duela, pero luego a la gente le duele y eso no lo vemos, no lo tomamos en cuenta, no vemos al otro, no estamos al pendiente de sus necesidades, de sus inquietudes, de su vida, de los sufrimientos que pasa, de las angustias que trae, de la necesidad que tiene de que oremos por él. A veces eso no lo vemos. Entonces, esta perspectiva de equilibrio entre dar y recibir es importante. Si tú como líder de un equipo das y das y das y das y no recibes, te sientes frustrado, humanamente frustrado. Y hay que entender que es una respuesta emotiva, que habría que después pasar por un discernimiento, pero se puede vivir. Por otro lado, hay gente que dice, pues a mí todo me dan, ¿va? Todo me solucionan, pues a lo mejor no me necesitan. ¿Cuántas personas llegan a nuestro movimiento, a nuestro grupo, a nuestro equipo, a nuestra sección, porque han participado en experiencias de darse que les ha cambiado la vida? Las misiones, por ejemplo, ¿no? Esta experiencia de ir de misiones que cambia el corazón de la gente y luego dice, oye, yo no sabía de esto, pero quiero más de esto. ¿Cuántas gentes llegan a nosotros por el tema del compromiso apostólico en cualquiera de sus vertientes? Son personas que a lo mejor tenían una lógica interesada, que fueron, probaron y vieron, y la generosidad inflamó su corazón. ¿Cómo hacemos para que ese corazón se mantenga calientito? No solo nos toca a nosotros como líderes. Entonces, dentro de un equipo vamos a tener estos tres perfiles y tenemos que darnos cuenta que vamos a ser interdependientes y una lógica
de ser independientes, de hacerlo por mi cuenta, de no sumar, de no colaborar, va a tener un efecto de alguna manera pernicioso. Preguntas. ¿Qué es aquello que puedo dar como contribución única a este equipo y a mi propio equipo? ¿Qué puedo dar yo? Si estoy en un puesto de dirección, si estoy en un puesto de coordinación, ¿qué tengo que dar? ¿Y qué es aquello que puedo recibir como una contribución de mi equipo, de mi organización? Porque, insisto, hay veces que pensamos en solamente dar y dar y dar y dar, y eso hace que los demás no puedan también participar de esa experiencia. Cuando yo era chico y estaba en un grupo en la iglesia, desarrollamos una experiencia muy bonita que le llamamos el retiro de servidores. Después de que habías estado sirviendo y sirviendo y sirviendo, tenías un retiro para reflexionar qué era verdaderamente el servicio y para darte cuenta que a veces tú puedes tener un gran celo apostólico que le quita espacios a otro. Es como en el grupo, cuando en un grupo alguien quiere contestar todas las preguntas del profesor. ¿Qué efecto produce en el resto? Era hasta un sonido, ¿se acuerdan? A ver si los llevo hasta la secundaria, pero era un, ay, otra vez tú. Entonces uno tiene que aprender a dosificarse, ¿eh? Una cosa bien bonita, Carlo Acutis, seguramente lo ubican, este beato joven que está revolucionando en muchos grupos. Carlo Acutis experimentaba algo parecido. En una entrevista con su madre, decía a un medio de comunicación en Italia que su hijo se dio cuenta que había cosas que tenía que corregir en su vida. Una era la comida, le encantaba la comida, y entonces que tenía que trabajar con la gula, ¿no? Se daba cuenta de eso y decía, no, por aquí no es. Y otra era que como tenía un carisma tan grande, a veces, eh, sin quererlo, aplastaba a sus compañeros, ¿no? Brillaba tanto que tenía que dosificarse y tenía que aprender a contenerse, ¿no? No siempre tengo que hablar, no siempre tengo que responder. Podríamos ver en ese ejemplo decir, no siempre tengo que ser yo, no siempre tengo que estar. Me vas a decir, Héctor, es que si no soy yo, esto se cae. No, no se va a caer, Cristo no lo va a dejar caer. Pero sí es importante que demos ese juego. Entonces, a veces, ¿qué puedo yo recibir de mi equipo? A veces ellos me van a liderar a mí. A veces ellos van a acabar de pulir mis habilidades y pulir mi compromiso. Vale la pena que te hagas estas preguntas. En un segundito para regresar a la presentación. Para irnos despidiendo, porque me quedan 2 minutos. Fíjense qué bonita frase. ¿Qué es más importante? Preguntó entonces el gran panda. ¿El viaje o el destino? La compañía, respondió el pequeño dragón. Qué padre que vamos juntos, que conspiramos juntos como grupo, como identidad apostólica, como carisma, como familia, como congregación, como federación. Bueno, ahora es el nuevo término, ¿no? Qué padre que caminamos juntos en este trecho de la vida, que estamos, como dice aquella canción de hace mucho tiempo, que estamos coincidiendo para transformar la realidad, para instaurar el reino de Cristo en la tierra. Démonos cuenta que buscamos un objetivo, pero que la interacción y la gestión que tengamos como líderes es crucial. Hoy hemos hablado de 3 cosas muy concretas: la importancia del encuentro, el pilar de la confianza y el pilar de la generosidad. Te voy a mandar esta presentación y para mí sí sería muy bueno que pudieras trabajar, además de las otras preguntas que te dejé en estas diapositivas moradas, que puedas trabajar en qué te gustó, qué descubriste de ti y qué aprendiste y podrías compartir con alguien. Y bueno, pues yo sigo a las órdenes de todos ustedes. Aquí dejo los medios de contacto, los tendrán en la presentación y en lo que podamos servir también. Siempre será para nosotros un motivo de alegría y de dicha compartir con ustedes. Y pues aprovecho, nuestro instituto, el Juan Pablo II, está también al servicio del Reino Christi. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Gracias a ti, Héctor, de verdad. Primero, una enorme disculpa porque sí es teológico, no tecnológico, ¿verdad? Y ahí mi ceguera no ayudó un poquito, pero bueno, creo que es muy importante y hay una frase también muy conocida, ¿no? Que si queremos llegar rápido, vayamos solos, pero que si queremos llegar lejos, vayamos acompañados, como bien lo decía tu reflexión final.
¿no? Y también es complicado dejar brillar a las otras personas, como tú también decías, ¿no? Cuando tenemos esa personalidad avasalladora o ese ingenio innato, liderazgo o lo que sea, creo que también es bueno darle lugar a los demás, ¿no? Para brillar en su momento, como tenga que salir, como dices tú, ¿no? Dios no lo va a dejar caer y también hay muchas formas de hacer bien las cosas, no solo la propia, ¿correcto? Entonces, creo que es muy, muy buena plática. Y justo, como tú bien dices, abro micrófonos unos 2 minutitos. Si alguien tiene una pregunta, algún comentario, pues adelante. Hola Héctor, buenas tardes. Es que no puedo abrir mi cámara, no sé por qué. Claudia de Jalapa. Sí me interesó mucho la parte de que pueden sentirse muchas personas que dan. Llegan un momento que se sienten utilizadas y no valoradas. Y eso, como los padres nos los han dicho que hay que cuidar mucho, ¿no? A la persona, su interés, por qué no fue, por qué dejó, o qué, cómo está, una pregunta, porque en ese momento de dar, y llega un momento que se llegan utilizadas y no se llega a la superación con ellos. Sí, sobre todo, bueno, comparto un poco lo que hicimos en alguna sección. Nos atrevimos a pensar cómo los miembros podían aportar lo que tenían y lo que saben hacer. Muchas veces nos pasaba, digamos así, en la vieja escuela, que el padre decía, pues Ana Paula, vas y das el retiro. Ay, padre, pero yo no sé hablar. No, vas y lo das. Y a regañadientes y a lo mejor si le preguntamos a la gente cómo puede ayudarnos y qué quiere y cómo quiere servir, la gente pueda plantearnos cuál es su talento natural. Oye, yo, a ver, para hablar no soy bueno, pero para organizar soy buenísimo. Ah, pues ayúdame con eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los talentos que tiene cada quien? Esto lo encontramos en una parroquia en Estados Unidos que tiene una hoja de tiempos y acuerdos. El padre hacía algo bien sencillo. De repente veía que llegaba alguien nuevo a misa, veía que volvía a llegar al siguiente fin de semana y al siguiente fin de semana. Y entonces concluía, este se cambió de casa, ¿no? Este llegó a la comunidad porque no estaba aquí y ahora está. Entonces buscaba una cita con él y le sacaba una hojita con todas las necesidades de la parroquia. Y le decía, oiga, esto es todo lo que nosotros necesitamos hacer. ¿En qué nos quiere ayudar? Tú eliges tu tiempo y el talento que le vas a dar a la comunidad, pero ¿en qué te comprometes? Porque ya eres parte de esta comunidad. Entonces, ¿en qué te comprometes? Y era algo que a nosotros nos encantó y quisimos replicar en la medida de lo posible. Decir, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres servir a Dios? Sí. Bueno, ¿cuáles son tus talentos y dónde puedes ayudar? Cuando lo hacemos así, la gente también se siente valorada en lo que puede aportar, Claudia. Y creo que es importante, como has dicho, estar al pendiente, cómo estás, cómo te sientes, reconocer humanamente, reconocer el talento y dar gloria a Dios porque has tuvido tiempo para nosotros y lo has hecho. Y es muy importante estar al pendiente de esa parte humana, del colaborador, de la persona que está con nosotros, de quien se suma, del que está en un apostolado, del que ayuda, del que tiene una responsabilidad en algún, no sé, en temas de captación o de crecimiento como le llaman ahora, o de la cuestión de tesorería o la cuestión de formación, ¿no? Siempre que haya esto. Y algo también importante a veces es cómo vamos preparando a personas para tomar nuevas responsabilidades. Tenemos casos en las Sí. secciones donde hay gente que lleva 25 años de responsable de equipo, ya está hasta acá, ¿no? Pero luego no buscamos a alguien más, pues es que nadie lo hace como él. Sí y no. ¿No? Preguntémosle también qué él quiere. A lo mejor él lo que él quiere ayudarnos es a formar a los nuevos responsables de equipo. Y él los va a capacitar y él los va a entrenar y él les va a decir cómo. Creo que hay una posibilidad, ¿no? Pero muchas gracias. Y no sé, tu apellido me recuerda a un gran compañero mío de la primaria. No sé si sea familiar tuyo, porque yo No soy de sé. Jalapa y crecí en Jalapa. Ay, Carlos ¿quién? Selem, Carlos, mi cuñado. probablemente. Sí, mucho gusto. Gracias igualmente. Perdón que no abra mi cámara, pero estoy intentando y no puedo. No te preocupes. Gracias. Gracias, Héctor. La señora Ruth también tiene la mano levantada. Última preguntita. Adelante, señora Ruth. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Bucio y soy de la localidad de Cancún.
y muchísimas gracias de antemano, por este tema, la verdad nos ayuda muchísimo. Y quiero, pues, hacer hincapié en lo que ya nos habías comentado, que a veces no ponemos esa atención especial en los dones de las personas donde se pueden desenvolver mejor. En una ocasión, como ejemplo, precisamente me pasó con alguien que se le invitó a ser asistente, pero durante todo el año no hizo la función de asistente. Entonces nos preguntábamos, ¿qué sucede, no? Platicando con ella, oye, ¿por qué no te presentas esto, lo otro? Y decía, sí, pero no llegaba. Entonces surgió otra actividad en donde se le encomendó a ella y que si quería invitar a su esposo a ir a recoger a varios sacerdotes que venían del centro de la República, puros obispos. Entonces le dijimos, ¿qué te parece? ¿Nos ayudas a recoger a este y a este obispo y así? Entonces me dijeron, ¿pero por qué le vas a dar esa misión si nunca viene y nunca responde y esto y lo otro? Y le digo, mira, ella lo aceptó, vamos a darle la confianza. Es como tú dices, quizás no es ciega, pero hay que ver, ¿no? Hasta dónde la persona puede responder. Y de ahí, como su esposo la acompañó, pues la verdad, a los dos les ha ido maravilloso en familia misionera. O sea, se fueron encaminando, de tal grado que llegaron a familia misionera y allí va toda la familia incluida. O sea, ya no solo su esposo, sino se jaló a sus hijos. Entonces, se buscó la manera de que esta persona, pues, no se sintiera incómoda y que encontrara su lugar y su talento para ponerlo al servicio. Muchas gracias por compartir la experiencia. Muy bien, pues gracias de verdad, maestro, por compartirnos su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Igual, yo me doy a la tarea de compartir la presentación, ¿no? Estaremos en contacto para ello. Y de nuevo, muchas gracias. Esperemos contar con su participación en muchos más eventos, ¿no? Porque seguramente quedaron muchas dudas, muchas inquietudes y sobre todo, seguramente muchas reflexiones por ahí, ¿no? De todas las secciones.